Hola, mi nombre es Martín Burón y este es el cuarto video de la serie de videos de implementación de lenguajes orientados a objetos en SimpleSem. En este video vamos a empezar con la traducción de los distintos métodos de nuestro programa y en particular vamos a ver cómo traducir el acceso a los datos. Los datos a los que vamos a acceder durante la ejecución de nuestro código van a ser las variables locales y los parámetros que se encuentran en los registros de activación, las variables de instancia de los objetos que se encuentran en los registros de instancia, las variables de clases que las vamos a encontrar en los registros de clase y las direcciones de los métodos que se encuentran en las virtual tables correspondientes a cada clase. En general, todos estos datos los vamos a acceder por medio de una referencia a la base del registro de activación, del registro de clase, del registro de instancia o de las virtual tables, siempre sumándole un offset correspondiente al dato que estamos buscando dentro de tal estructura. Para analizar con mayor detalle esto que estamos hablando, tomemos como ejemplo la llamada al método de clase metx3 de la clase x. Supongamos que ya tenemos cargado el registro de activación de este método, que los registros actual y libre apuntan a la dirección base del registro de activación y a la primera posición libre de la memoria de datos respectivamente, que el parámetro b está ligado al valor 9 y que el parámetro p está ligado a una referencia a la base del registro de instancia de un objeto de la clase C. En la primera instrucción de este método debemos asignarle a b el valor de b más 1. Para poder acceder a la locación del parámetro b, tenemos que sumarle al valor del registro actual el offset correspondiente a la locación de memoria de b con respecto a la base del registro de activación del método metx3. En este caso tenemos que ese offset es igual a 2, ya que si sumamos el valor del registro actual con 2, vamos a obtener la posición en la que se encuentra el parámetro b. Ahora bien, para poder obtener el valor de b, lo que debemos hacer es nuevamente obtener la dirección de memoria de b a partir de la suma del registro actual con el desplazamiento correspondiente a la locación de memoria de b con respecto a la base del registro de activación, pero ahora mediante la expresión de corchetes vamos a poder acceder al dato que esté en la dirección actual más 2, que vendría a ser la dirección de b, y por lo tanto vamos a poder acceder al valor 9. En la segunda instrucción debemos asignarle al atributo de instancia c del objeto referenciado por p el valor de c de p más 10. Para poder hacer esto, nuevamente debemos poder acceder a la locación del atributo c del parámetro p. Para esto vamos a tener que primero encontrar la dirección de memoria de p con respecto a la base del registro de activación. Esto otra vez lo hacemos mediante la suma del valor del registro actual más un offset, que en este caso sería 3. Accedemos al valor que se encuentra en esta dirección de memoria para poder acceder a la referencia del objeto, y una vez que contamos con esta referencia tenemos que desplazarnos dentro del registro de instancia para poder obtener el valor que nosotros necesitamos. En este caso el offset que vamos a necesitar para desplazarnos es 5. Y de esta forma podemos acceder a la dirección de memoria en la que se encuentra el atributo c del parámetro p. Para obtener el valor del atributo c del parámetro p, debemos realizar los mismos pasos que antes,
al registro actual, sumarle el desplazamiento correspondiente al parámetro P, acceder a la referencia que está guardada dentro de este parámetro, que nos lleva a la base del registro de instancia del objeto, sumarle el desplazamiento correspondiente al atributo que queremos acceder, y luego, mediante h y corchetes, encerrando la expresión anterior, vamos a poder acceder al contenido de la memoria del heap que se corresponde a la dirección de memoria que es el resultado de evaluar la expresión dentro de los corchetes de la expresión h. Ahora tomemos un ejemplo más complejo en el cual vamos a contar con un objeto por cada una de las clases, y para ellos vamos a contar con 3 registros de instancia, también uno correspondiente a cada uno de los objetos. Además, vamos a contar con una tabla con información simbólica que nos va a permitir realizar la traducción de forma más rápida, ya que vamos a tener a mano todos los offsets necesarios. Veamos, por ejemplo, que en la primera fila de la tabla se muestra el offset correspondiente a las referencias de las virtual tables de cada una de las instancias. Luego tenemos el offset correspondiente al atributo de instancia A, que viene fue definido en la clase A. El atributo de instancia B, definido en la clase A, tiene el offset 2. El atributo de instancia B de la clase B, que es de tipo boolean, tiene el offset 3. El atributo de instancia A de la clase C, que es un char en este caso, va a tener asociado el offset 4. Y por último, el atributo de instancia C de la clase C, que es un entero, va a tener asociado el offset 5. Vale aclarar que la información de esta tabla nos va a servir para realizar la traducción, pero no debemos codificarla, traducirla ni guardarla en ninguna parte de la memoria del código que nosotros estemos traduciendo. Sí es importante tenerlo en cuenta que si quisiéramos hacer un compilador para traducir nuestro código de manera automática, ahí sí necesitaríamos, el compilador que hagamos necesitaría esta tabla. Nosotros, como vamos a hacer una suerte de compiladores, también es que nos va a facilitar tener la tabla a mano para poder calcular más rápidamente los offsets. Siguiendo con nuestro ejemplo, vamos a considerar que el método de instancia M2 de la clase A se define de esta manera, y vamos a ver cómo vamos a realizar la traducción de este método. Lo primero que debemos tener en cuenta antes de realizar la traducción es que el mensaje M2 puede ser enviado a instancias de las 3 clases, y por lo tanto en la referencia a dis del registro de activación correspondiente a este método vamos a poder encontrar la dirección base correspondiente a registros de instancia de objetos de las distintas clases, tanto de objetos de la clase A, B o C. Por otro lado, para poder traducir este método debemos traducir la única instrucción con la que cuenta su cuerpo, y en la cual se asigna al atributo de instancia B de la clase A el valor del atributo de instancia A de la clase A más 5, o sea, sumándole el valor 5. Tengan en cuenta que como el método está definido en la clase A, las referencias a los atributos de instancia o de clase van a ser relativas a los atributos definidos en esa clase, ¿sí? No nos tenemos que confundir con, por ejemplo, el atributo B redefinido en la clase B o el atributo A redefinido en la clase C.
Bien, y entonces para poder realizar la traducción vamos a necesitar hacer uso de, en primer lugar, la instrucción setH, ya que como B es un atributo de instancia, la dirección de memoria de B va a estar contenida dentro del heap. Y para poder modificarla necesitamos utilizar esta instrucción. Y además, para poder terminar de completar la traducción de esta instrucción, vamos a necesitar encontrar la forma de poder especificar la dirección de memoria en la que se encuentra el atributo B y nuevamente una expresión para poder especificar el valor que está guardado dentro de la dirección que hace referencia al atributo A. Para poder obtener la dirección del atributo B, primero debemos obtener la dirección de la referencia dis, que para eso debemos desplazar la dirección que está apuntada por el registro actual 2 lugares hacia abajo, es decir, le sumamos 2 al registro actual y accedemos a la memoria de datos, y de esta manera nos hacemos con el valor de la referencia dis. Esto va a apuntar a la base del registro de instancia del objeto que recibió el mensaje. Y para poder obtener la dirección del atributo B, otra vez debemos a esa referencia a la base de registro de instancia sumarle el desplazamiento correspondiente al atributo, que como vemos en la tabla de símbolos es 2. Y ahora, para obtener el valor de A, el proceso es muy similar, nada más que involucra un acceso más a memoria, ya que debemos hacernos con el dato. En primer lugar, vamos a obtener la referencia al objeto dis, al igual que antes, desplazando en 2 el valor de la dirección apuntada por el registro actual. Luego debemos conseguir la dirección de memoria correspondiente al atributo de instancia A, utilizando la referencia a la base del registro de activación más el offset indicado por la tabla de símbolos. Y ahora, una vez que ya sabemos cuál es la dirección de A, podemos acceder al dato mediante el acceso a la memoria heap. Y luego, para terminar con la traducción de la instrucción, debíamos sumarle 5. Para finalizar con nuestra traducción, como esta instrucción se trata de la primera instrucción del método M2, debemos agregar una etiqueta, ya que estas etiquetas van a ser con las que vamos a almacenar en las Virtual Tables para poder implementar la ligadura dinámica y de esta forma poder invocar los métodos correspondientes a cada instancia. Y con esto llegamos al final del cuarto video correspondiente a la serie de videos de implementación de lenguajes orientados a objetos en SimpleSem. Espero que les haya servido. Gracias por su atención. Saludos.